Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este segundo vídeo del tema 2, las fuentes del derecho desde una perspectiva constitucional. En el vídeo anterior examinamos los principios generales del derecho como fuente de nuestro ordenamiento jurídico. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en el que es sin duda el instrumento normativo más importante como fuente de derecho en España, la ley. La Constitución española se basa en el principio que comparte con otras muchas constituciones de su entorno de separación de poderes, en el que existen tres poderes básicos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo es el que se encarga de hacer las leyes. El poder ejecutivo o gobierno es el que se encarga de dirigir la administración y de aplicar esas leyes. Y el Poder Judicial es el que se encarga de verificar el cumplimiento de esas leyes. Pues nuestra Constitución, en el artículo 66.2, establece que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado. Son las Cortes Generales las que hacen las leyes. Las Cortes Generales son el Congreso y el Senado. Y ejercen la potestad legislativa, hacen las leyes del Estado. ¿Por qué decimos del Estado? Pues porque en nuestra Constitución se ha diseñado para la nación española una estructura administrativa de carácter descentralizado, donde junto con el Estado existen las comunidades autónomas. Y la Constitución permite que estas comunidades autónomas también dicten normas legales, dicten leyes, a través de sus propios órganos especializados. Los parlamentos regionales, asambleas autonómicas, etc. No vamos a entrar ahora en analizar en detalle la relación entre el Estado central y las autonomías, lo veremos posteriormente. Lo que sí que es importante resaltar es que en España conviven leyes del Estado con leyes de las comunidades autónomas. Y también es muy importante saber que la relación entre ambos tipos de leyes no es de jerarquía. La ley del Estado no manda más que la ley de las comunidades autónomas, sino que su relación o interrelación se basa en el principio de competencia. Hay materias que son competencia del Estado y hay materias que son competencia de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la defensa nacional es competencia del Estado, pero la regulación de la artesanía o del comercio minorista es una competencia de las comunidades autónomas. La Constitución establece que la ley ha de emplearse necesariamente para regular cierto tipo de materias, cierto tipo de cosas. Es lo que se llama la reserva de ley. Es decir, no puede regularse por un instrumento normativo de rango inferior a la ley determinadas materias. Por lo tanto, algunas de esas materias han de ser necesariamente reguladas por ley y no por reglamentos. Posteriormente veremos al final de este vídeo el tema de los reglamentos. Esta reserva de ley opera de manera distinta según el tipo de ley del que hablemos, porque las leyes del Estado son de diversos tipos y son básicamente de tres tipos: leyes orgánicas, leyes ordinarias y actos del gobierno con fuerza de ley, que a su vez son de dos tipos: los decretos leyes y los decretos legislativos, que veremos en este vídeo. Vamos a empezar hablando de las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas están reguladas en el artículo 81 de nuestra Constitución, que ha de andar por aquí, a ver si consigo mostraroslo en pantalla. Correcto.
El artículo 81 dice que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Por lo tanto, estas materias han de regularse por ley orgánica, no pueden regularse por ley ordinaria. La diferencia entre una ley orgánica y una ley ordinaria es una diferencia en el modo de cómo se tramitan en el Congreso y en el Senado, y del régimen de mayorías que hace falta para aprobar cada una de ellas. Las leyes orgánicas requieren unas mayorías más reforzadas, más fuertes que las leyes ordinarias. Pero dicho esto, es importante que tengáis en mente que una ley orgánica tampoco es jerárquicamente superior a una ley ordinaria. No está por encima de la ley ordinaria, sino que se limita o se obliga a que determinadas materias sean reguladas por ley orgánica. No pueden ser reguladas por ley ordinaria, de manera que tienen ámbitos de competencia material distintos y por lo tanto no se comunican entre ellas en función de jerarquía, sino en función de los campos acotados que tienen que regular cada uno de estos instrumentos. Bien, pues a continuación, después de haber examinado las leyes y leyes orgánicas, vamos a examinar lo que se denominan actos del gobierno con fuerza de ley. Como sabéis, es el Parlamento el que tiene atribuida la potestad legislativa, la potestad de dictar leyes, no el gobierno. Sin embargo, la Constitución permite que el gobierno, en determinadas ocasiones, pueda dictar actos que, sin ser formalmente leyes, tengan el mismo rango legal, la misma fuerza que una ley. Estos actos son los decretos legislativos y los decretos ley. Vamos a examinar a continuación cada uno de ellos. Los decretos legislativos están regulados en el artículo 82 de la Constitución que tenéis en pantalla. Este artículo dice que las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. Por lo tanto, se trata de una delegación de su competencia legislativa que el Parlamento hace a favor del Gobierno, para que sea el Gobierno el que escriba el decreto legislativo que tendrá fuerza de ley. Esta delegación no puede extenderse a cualquier materia. Como veis, el propio artículo establece que solamente podrá ser sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. ¿Y cuál es este artículo anterior? Pues este artículo anterior es el 81, que establece el contenido de las leyes orgánicas. Por lo tanto, no puede haber delegación para que el Gobierno dicte un decreto legislativo en una materia que esté reservada a ley orgánica, como son las que regulan el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, así como las demás previstas en la Constitución, por ejemplo, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esta delegación legislativa, en forma de decreto legislativo, tiene dos modalidades. La primera es el decreto legislativo para redactar un texto articulado. Y la segunda es el decreto legislativo para redactar un texto refundido. Veamos cada una de ellas. Un texto articulado es una ley nueva, algo que no estaba regulado y que ahora el Gobierno va a regular mediante un decreto legislativo porque le delega su competencia el Parlamento. Estos decretos legislativos, para hacer un nuevo texto articulado, requieren que el Parlamento confeccione una previa ley de bases. ¿Y qué es una ley de bases?
Pues una ley de bases es un marco general, una serie de reglas, de parámetros que van en la delegación que se hace al gobierno y que el gobierno debe de respetar. La siguiente modalidad es la delegación legislativa para redactar un texto refundido. ¿Y qué es un texto refundido? Pues no es una nueva ley, es la refundición, la reunificación de diversas leyes que regulan una determinada materia que ya estaban vigentes y aprobadas por el Parlamento, pero que ahora se refunden en una sola norma, en una sola ley. Esto pasa a menudo cuando determinadas materias son reguladas por una ley, posteriormente modificadas por otra ley posterior deroga determinados artículos y crea 2 o 3 artículos nuevos, y al final el cuerpo normativo se encuentra disperso en muchas leyes y es difícil tener un texto refundido. Pues eso es lo que hace el gobierno. No genera nueva legislación, sino que coge diversas leyes sobre una materia y las refunde en un solo texto, en un texto refundido. Junto a estos decretos legislativos están los decretos ley. Los decretos ley se regulan en el artículo 86, que os pongo en la pantalla. El artículo 86 establece que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes. Es decir, en el decreto ley no hay una previa delegación del Parlamento de su competencia legislativa en el Gobierno, sino que el Gobierno, debido a la existencia de una circunstancia extraordinaria o de una urgente necesidad, se le permite que regule una determinada materia con rango de ley, pero siempre con carácter provisional. Disposiciones legislativas provisionales. ¿Y cuál es esa provisionalidad? Pues lo dice el punto segundo. Los decretos leyes deberán inmediatamente ser sometidos a debate y votación de la totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviese reunido en el plazo de los 30 días siguientes a su publicación. Es decir, el decreto ley tiene una vigencia independiente del Parlamento de como mucho 30 días. A los 30 días el Parlamento debe de convalidar ese decreto y si no lo convalida el decreto dejará de tener ningún tipo de eficacia legal. Los decretos leyes tampoco pueden ser dictados para cualquier materia, ¿de acuerdo? El artículo 1, el punto primero, perdón, del artículo 86, establece que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, ni al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. Muy bien. A continuación vamos a hablar de otra fuente del derecho también de principal importancia, como es el reglamento. El reglamento es una norma dictada exclusivamente por el Gobierno y que tiene un rango inferior al de la ley. Como sabemos, tanto las leyes orgánicas como las leyes ordinarias, los decretos legislativos y los decretos leyes, todos ellos tienen rango de ley y no son jerárquicamente superiores ninguno de ellos entre sí. Sin embargo, los reglamentos son todos inferiores a cualquier ley. Ningún reglamento puede contradecir ninguna ley vigente. Los reglamentos tienen la finalidad de pormenorizar, de detallar, de establecer, como si dijésemos, la letra pequeña de la ley en todo aquello que la Constitución no obliga a que se regule por ley. Por ejemplo, puede existir una ley de tráfico y la ley de tráfico regula los derechos y obligaciones de los peatones, de los conductores, etc. Pero luego existe un reglamento general de circulación que puede establecer, por ejemplo, que los intermitentes hayan de ser de color amarillo o que
la velocidad máxima en una vía de un determinado ancho sean 90 kilómetros o sea 80 o 60. Los reglamentos tienen o hay de dos clasificaciones básicamente: los decretos y las órdenes ministeriales. Los decretos son reglamentos que son emitidos por acuerdo del Consejo de Ministros, es decir, del Gobierno en pleno, mientras que las órdenes ministeriales son reglamentos emitidos por el ministro de cada ramo. Por lo tanto, las órdenes ministeriales tienen su ámbito material reducido a la competencia propia del ministro del ramo. Junto a los reglamentos tiene capital importancia también como fuente de nuestro ordenamiento la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de razonamientos jurídicos que producen las sentencias dictadas por la justicia española. Pero no toda sentencia dictada por cualquier juez o tribunal tiene la consideración de jurisprudencia, sino, como establece el artículo 1.6 del Código Civil, la jurisprudencia solamente se configura por las sentencias emanadas por el más alto tribunal de España, que es el Tribunal Supremo. No obstante, también hay que decir que el Tribunal Constitucional, en sus sentencias, en sus fundamentos jurídicos, también conforma una jurisprudencia propia, la jurisprudencia constitucional, que evidentemente solamente se aplica a los tipos de pleitos que conoce el Tribunal Constitucional, es decir, recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo, etcétera, y que veremos con mucho más detalle en otro tema posterior del temario. Finalmente, tenemos que hablar de otro elemento que tiene incidencia en nuestro sistema de fuentes: los tratados internacionales. A los tratados internacionales dedica la Constitución los artículos 93 a 96. Los tratados internacionales no son directamente fuente del ordenamiento jurídico español. Es decir, los tratados internacionales, en principio, no se aplican directamente en España por jueces y tribunales. Lo que se aplica en España son aquellas leyes aprobadas por el Parlamento español que vienen a transponer, que vienen a incorporar a nuestro ordenamiento los compromisos que se adquieren mediante un tratado internacional. Sin embargo, el proceso de construcción europea y nuestra incorporación a la Unión Europea ha supuesto un cambio fundamental en la consideración de la importancia del derecho internacional en nuestro ordenamiento jurídico. Ya tendremos tiempo en otro tema del temario de analizar la influencia del derecho europeo en el ámbito de nuestro derecho constitucional. Baste ahora decir aquí que el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, las leyes europeas, que normalmente se llaman reglamentos, son directamente aplicables al ordenamiento jurídico español. Y no solamente son directamente aplicables, sino que en muchos casos vienen a sustituir y a derogar a leyes españolas que antes regulaban una determinada materia. Asimismo, el ordenamiento europeo y concretamente los tratados constitutivos de la Unión Europea y sus modificaciones han tenido un impacto fundamental en el ámbito de nuestro derecho constitucional. Tan es así que han supuesto las dos únicas modificaciones de nuestra Constitución de 1978, en el año 99 y 2011, creo recordar. Ya expusimos esto cuando hablamos de los primeros temas sobre la Constitución, y han supuesto la necesidad de modificar incluso artículos de nuestra Constitución para recoger exigencias de estos tratados constitutivos. Muy bien, pues hasta aquí
el tema de las fuentes del ordenamiento jurídico español desde una perspectiva constitucional. Nos vemos en el próximo vídeo sobre la corona. Gracias.